Meditaciones diarias de Cuaresma, día 32, sábado de la cuarta semana de Cuaresma. Dar a conocer la doctrina de Jesucristo. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: «Seguro que este es el profeta». Otros decían: «Este es el Mesías». Otros, por el contrario: «¿Acaso va a venir el Mesías de Galilea? ¿No afirma la Escritura que el Mesías tiene que ser de la familia de David y de su mismo pueblo, de Belén?». Había pues una gran división de opiniones acerca de Jesús. Algunos querían detenerlo, pero nadie se atrevió a hacerlo. Los guardias fueron donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y éstos les preguntaron: «¿Por qué no lo han traído?». Los guardias respondieron: «Nadie ha hablado jamás como lo hace este hombre». Los fariseos les dijeron: «¿También ustedes se han dejado engañar? ¿No se dan cuenta de que ninguno de nuestros jefes ni los fariseos han creído en él? Lo que ocurre es que esta gente que no conoce la ley se halla bajo la maldición». Uno de ellos, Nicodemo, el mismo que en otra ocasión había ido a ver a Jesús, intervino y dijo: «¿Acaso nuestra ley permite condenar a alguien sin haberlo oído previamente para saber qué ha hecho?». Los otros le contestaron: «¿También tú eres de Galilea? Investiga las Escrituras y llegarás a la conclusión de que jamás ha surgido un profeta en Galilea». Y después de esto, cada uno regresó a su casa. Palabra de Dios. Cristo, con su doctrina, ha proclamado la verdad fundamental del hombre, su libertad y su dignidad sobrenatural por la gracia de la filiación divina. Cristo tiene palabras de vida eterna y nos ha dejado el encargo de transmitirlas a todas las generaciones hasta el fin de los tiempos. Cada cristiano debe ser testimonio de buena doctrina, testigo no solo con el ejemplo, también con la palabra del mensaje evangélico. Es mucha la urgencia de dar a conocer la doctrina de Cristo, porque la ignorancia es un poderoso enemigo de Dios en el mundo, y es causa, y como raíz de todos los males que envenenan a los pueblos. Quiere el Señor que nuestras palabras se hagan eco de sus enseñanzas para mover los corazones. Él mismo nos ha elegido para que llevemos su luz por todas partes. La vocación cristiana es vocación al apostolado, y Dios da la gracia para poder corresponder. No caben las excusas: no valgo, no sirvo, no tengo tiempo. Los cristianos debemos mostrar, con la ayuda de la gracia, lo que significa seguir de verdad a Jesús. Se necesitan, dice Juan Pablo II, heraldos del Evangelio, expertos en humanidad, que conozcan a fondo el corazón del hombre de hoy, participen de sus gozos y esperanzas, de sus angustias y tristezas, y al mismo tiempo que sean contemplativos, enamorados de Dios. Para esto se necesitan nuevos santos. Los grandes evangelizadores de Europa han sido los santos. Debemos suplicar al Señor que aumente el espíritu de santidad de la Iglesia y nos mande nuevos santos para evangelizar el mundo de hoy. De muchas maneras podemos dar a conocer amablemente la figura y las enseñanzas de Jesús y de su Iglesia. Con una conversación, participando en una catequesis, con el silencio que los demás valoran, escribiendo a los medios de comunicación por un trabajo acertado, insistiendo con frecuencia en las mismas ideas, esforzándonos en presentarlas en forma atrayente. Hemos de tener en cuenta que muchas veces tenemos que ir contracorriente
como han sido tantos buenos cristianos a lo largo de los siglos. Con la ayuda del Señor, seremos fuertes para no dejarnos arrastrar por errores en boga o costumbres permisivas y libertinas que contradicen la ley moral, natural y la cristiana. Siempre y de modo especial, en las situaciones más difíciles, el Espíritu Santo nos iluminará y sabremos qué decir y cómo hemos de comportarnos. Se acerca la Semana Santa, que son momentos en los que podríamos quedarnos simplemente en la contemplación sentimental de los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Cuando lo que está sucediendo en la Semana Santa es que Cristo se convierte en el juez y Señor de la historia, en el único que puede vencer a lo que destruye a la historia, que es la muerte. Cristo, vencedor de la muerte, se convierte así en el Señor de toda la historia y de toda la humanidad, en juez de toda la historia de la humanidad, y lo hace a través de la cruz, por lo que se transforma de condena en redención. La liturgia de estos días nos va hablando de cómo Jesús se va encontrando cada vez más ante un juicio que Él hace sobre el mundo, y al mismo tiempo un juicio que el mundo hace sobre Él. El juicio que el mundo hace sobre Él se define en la fe, y por eso dirá, si no creen que yo soy. Ese juicio que se define en la fe es el juicio del hombre que tiene que acabar por aceptar la presencia de Dios tal y como Él la quiere poner en su vida, porque mientras el hombre no acepte esto, Jesucristo no podrá verdaderamente salvarlo. Cristo es acusado, y por eso dirá, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, conocerán lo que yo soy. Pero al mismo tiempo es juez, y es Él mismo el que realiza el veredicto definitivo sobre nuestro pecado. El juicio que nosotros hacemos sobre Cristo se resume en la cruz. Dios envía a su Hijo, y el mundo lo crucifica. Dios realiza la obra de la redención a través del juicio que el mundo hace de su Hijo, es decir, de la cruz. Esto es para nosotros un motivo de seria reflexión. El darnos cuenta de que nuestro juicio sobre Jesucristo es un juicio condenatorio, porque lo llevan a la cruz. Nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras miserias, reconocidas o no, son las que juzgan a Cristo, y lo juzgan haciéndolo que tenga que ser levantado y muerto por nosotros. Esa es nuestra palabra sobre Cristo. Pero al mismo tiempo tenemos que ver cuál es la palabra de Cristo sobre nosotros. Jesús dirá, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy. Ese yo soy no es simplemente un pronombre y un verbo. Yo soy es el nombre de Dios. Cuando Cristo está diciendo yo soy, está diciendo yo soy Dios. La cruz es la que nos revela en ese misterio tan profundo la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, porque la cruz es el camino que Dios elige, que Dios busca, que Dios escoge para hacer que nuestro juicio sobre Él de ser condena se transforme en redención. Esa es la moneda con la que Dios regresa el comportamiento del hombre con su Hijo. Hay situaciones en las que por nuestros pecados y por nuestras debilidades vivimos en la oscuridad y en la amargura. Parecería que la expulsión de la comunión con Dios, que produce todo pecado, sería la auténtica respuesta de Dios al hombre, y sin embargo no es así. La auténtica respuesta de Dios al hombre es la redención. Mientras que el hombre responde a Dios juzgando, condenando y crucificando a su Hijo, Dios responde al hombre con un juicio diferente, la redención, el perdón. Pero para eso nosotros necesitamos ponernos en manos de Dios nuestro Señor.
Cristo constantemente nos está diciendo que Él es Redentor porque es Hijo de Dios. Es decir, Él es el Redentor porque es igual al Padre. Yo soy. No me ha dejado solo. Yo hago siempre lo que a Él le agrada. Ese es Cristo. Por eso es nuestro Redentor. Cristo no es solamente alguien que se solidariza con nosotros, con nuestros pecados, con nuestras debilidades. Cristo es, por encima de todo, el Hijo de Dios, enviado al mundo para salvarnos. Tenemos urgencia de descubrir esto para hacer de Cristo el primero, único y fundamental punto de referencia, criterio, centro y modelo de toda nuestra vida cristiana, apostólica, espiritual y familiar, para que verdaderamente Él pueda redimir nuestra vida personal, para que Él pueda redimir la vida conyugal de los esposos cristianos, para que Él pueda redimir la vida familiar, para que Él pueda redimir la vida social de los seglares cristianos. Porque si Cristo no se convierte en punto de referencia, no podrá redimirnos. Se acerca la Semana Santa, que son momentos en los que podríamos quedarnos simplemente en una contemplación sentimental de los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, cuando lo que está sucediendo en la Semana Santa es que Cristo se convierte en el juez y Señor de la historia, en el único que puede vencer a lo que destruye a la historia, que es la muerte. Cristo, vencedor de la muerte, se convierte así en el Señor de toda la historia y de toda la humanidad, en juez de toda la historia de la humanidad. Y lo hace a través de la cruz, por lo que se transforma de condena en redención. Seamos capaces de ir cristianizando cada vez más nuestros criterios, de ir cristianizando cada vez más nuestros comportamientos, de ir haciendo de nuestro Señor el punto de referencia de nuestra existencia. Que nuestra fe, nuestra adhesión, nuestro ponernos totalmente al lado de Cristo, se conviertan en la garantía de que nosotros no muramos en nuestros pecados, sino que hagamos de la condena que sobre ellos tendría que cernirse redención, y del castigo que sobre ellos tendría que caer en justicia. Hagamos misericordia en nuestros corazones.